Bendiciones, buenas noches, buenas noches. Dios me las bendiga. Vamos a dar unos cuantos minutos más para ver quiénes más se conectan. Bendiciones, Pastora Barahona, Victoria, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a dar tiempo a que otras se conecten. Gracias a Dios, pues espero que me escuchen claro. Aquí estoy en casa de mi hija y el setup es un poquito diferente, pero bueno, aquí le vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, mirando en el libro, bastantes páginas hoy, yo dije, wow, dos o tres, está larguito la lectura de hoy, pero gloria a Dios, vamos a ver cómo lo hacemos ahí, un día a la vez, ¿verdad? Ahí nos queda. Bueno, Padre, gracias te damos. Vamos a comenzar a darte las gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos has dispuesto este tiempo, Señor. Gracias porque tú tienes todo preparado, Padre, para que cada una de nosotras, Señor, recibamos de ti, Señor, lo que vamos a recibir en esta noche, Señor. Danos sabiduría, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Te damos las gracias porque sabemos que recogemos, Señor, semillas de aquí, semillas de allá, Señor, y así germina dentro de nuestro espíritu aquello que tú nos quieres enseñar. Padre, yo te doy gracias una vez más porque tú siempre estás presto, Señor, a enseñarnos algo nuevo todos los días, Señor. Gracias por verdad, a poderlo hacer, Señor, poderlo hacer y estar delante de ti. Glorificamos tu nombre, exaltamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y una vez más, Señor, ahora comenzamos, Padre. Vamos a comenzar. Solo son las 7:31 y las demás que se vayan añadiendo, pues se van añadiendo. Sé que algunas están de vacaciones, me dijeron. Hay dos hermanas que no están de vacaciones, así es que Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, y vamos a comenzar. Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Y eso está en la página 93, capítulo 4. Y comenzamos a leer. Yo quizás pueda leer dos páginas. Y si usted quiere leer, Pastora Barahona me avisa si puede, si está disponible y puede entonces leer otra página y así podemos dividir la lectura. Me avisa. Está bien, pastora Amelia. Usted me avisa qué página leo. Ok, bueno, pues la 97 y la 98. Ya, Y yo voy a perfecto. dar la 93 al 96. Bueno, ya. Ok, y seguimos. Amén. Ya pasaron 6 meses desde que salimos de Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debí escuchar a la serpiente. Claro que él estaba justo ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no me parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarle, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer del fruto. Por ejemplo, hasta ese día, cada vez que tenía hambre, comía, y si me sentía satisfecha, dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer y una vez que comienzo no puedo detenerme, aunque sé que está mal. Estamos leyendo en la página 93.
Eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de evitarlo. Página 94. El día en el que la familia Romero adoptó como mascota a Sonia, apenas medía 30 centímetros. 8 años después había crecido hasta medir 3,5 metros y pesar 40 kilogramos. El 20 de julio de 1993, Sonia, un pitón de Birmania, atacó a Derek, de 15 años de edad, y lo estranguló hasta matarlo. En un momento fatal, la criatura que parecía tan mansa e inofensiva resultó ser una bestia mortífera. La mascota que esta familia trajo con tanta ingenuidad a su casa, que cuidó y alimentó, se volvió contra ellos y trajo destrucción. En cierta forma, el desenlace no sorprende, pues al final la serpiente pitón solo hizo lo propio de su naturaleza. Lo mismo sucede con el pecado. Aunque no distrae, juega con nosotros, duerme con nosotros y nos divierte. Su naturaleza nunca cambia. Tarde o temprano, y sin que podamos evitarlo, se levantará para morder y devorar a quienes le ofrecieron su amistad. Cualquier engaño es mortal. Sin embargo, las mentiras más mortíferas son las que Satanás nos dice acerca de Dios y del pecado. El enemigo de nuestras almas trata de convencernos de que Dios no es quien dice ser y que el pecado no es lo que Él dice. Nos pinta las cosas de tal forma que subestima el carácter y la santidad de Dios, al igual que la gravedad del pecado. Hace parecer a Dios como si no fuera tan bueno y al pecado no tan malo. Las fotografías pueden retocarse de manera tan impresionante que la imagen más fea puede verse hermosa. Y eso es lo que Satanás hace con el pecado. De manera astuta, edita la imagen para ver algo horroroso y deforme como una obra de arte y belleza. Sin embargo, disfrazar el pecado no cambia su naturaleza esencial. Aunque la pitón parecía tan inocente y tranquila, llega el momento en que se descubre su naturaleza verdadera y mortífera. Satanás utilizó el engaño en el huerto para incitar una rebelión cuyas consecuencias serían muchas más nefastas de lo que cualquiera podría imaginarse. Las mentiras que él nos dice hoy son en esencia las más que le dijo a la primera mujer, las mismas que le dijo a la primera mujer. Creo que número 13, página 95, dice, ¿puedo pecar y quedar impune? Creo que esta es la mentira más básica que Satanás nos dice acerca del pecado. Dios dijo a Adán, si comes del fruto de este árbol morirás. El mandato era claro, no comas. El resultado de la desobediencia también era claro, morirás. Satanás sembró primero en la mujer la duda respecto a la bondad de Dios por haber dado una orden semejante y a su supuesto derecho divino a controlar su vida. Luego rebatió las consecuencias que Dios había establecido. Lo hizo mediante un ataque directo a la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Génesis 3:4. En 3 ocasiones en el Salmo 10, el autor señala que la razón por la cual las personas desobedecen a Dios es creer que pueden quedar impunes. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Salmo 10, versículos 6, 11 y 13. El enemigo nos hace creer, mi pecado no será juzgado.
No cosecharé lo que siembro. Lo que yo elija hoy no traerá consecuencias futuras. Puedo jugar con fuego sin quemarme. Como sucede con con otras mentiras, no las creemos de manera consciente. Tal vez hasta rechazamos estas ideas en nuestra mente. Sin embargo, decidimos pecar porque en el fondo nos decimos las mentiras, la mentira a nosotras mismas. Y ahí comienza usted, ¿no? A 96. ¿O qué yo le dije? Ya, No me acuerdo. sí, pastora, Mm, ahí comienzo yo. Estamos en la página 96. sí, Y así nos entretenemos con novelas románticas, programas de televisión, música y sitios web que promueven filosofías mundanas y legítimas la irreverencia, la indecencia y la conducta inmoral, sin jamás detenernos a pensar que al hacerlo perdemos la sensibilidad de nuestra conciencia y desarrollamos tolerancia por el pecado. Aumenta nuestro apetito por el pecado y disminuye nuestro anhelo por la santidad. Erigimos una barrera en nuestra comunión con Dios. Programamos nuestra mente para pensar como el mundo y lo que pensamos al final determina nuestra manera de vivir. Aumenta la posibilidad de que actuemos conforme a aquello que vemos y oímos. Se forja en nosotros una idea de la sexualidad que no glorifica a Dios y es contraria a la Biblia y puede destruir nuestro matrimonio presente o futuro. Decidimos guardar rencor hacia una persona que nos agravió y pasamos por alto el hecho de que tarde o temprano nuestra amargura destruirá nuestra capacidad de pensar con cordura, nos convertirá en personas infelices y volubles, afectará nuestro cuerpo con males como la fatiga crónica, la pérdida de vigor, los dolores de cabeza, la tensión muscular y los desórdenes digestivos. Nos impedirá experimentar el perdón de Dios para nuestro pecado. Hará que seamos insoportables y que los demás se aparten de nuestro lado. Coqueteamos con un colega atractivo en el trabajo o con alguien a quien conocemos en la internet y rehusamos creer que lo que empieza con unos pocos halagos o divertidos emoticones puede fácilmente convertirse en un amorío emocional. Tendremos que mentir o encubrir nuestras decisiones para que nuestro esposo no se entere. Sembramos semillas de infidelidad en nuestra mente y emociones. Resulta imposible para nuestro esposo complacernos porque nuestras fantasías compiten con la realidad. Aunque no terminemos en adulterio con él, preparamos el camino para un pecado moral más adelante. Podríamos sufrir una separación de nuestro esposo, de los hijos, la familia política y nuestro Dios. Debemos recordar sin cesar que Satanás es un mentiroso, lo que Dios llama pecado. Satanás repite que es divertido, insignificante, seguro, nuestro derecho legítimo, inocente, inevitable, deseable. No obstante, la verdad es que el pecado no es nada de eso. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que es peligroso, destructivo y conduce a la muerte. Cosecharemos lo que sembramos. Cada elección que hacemos en el presente traerá consecuencias futuras.
Tarde o temprano, las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzarán. El pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte, según Santiago 1:15. Es lamentable que no siempre reconozcamos la conexión que existe entre las elecciones naturales y carnales y las consecuencias involuntarias en nuestra vida, ya sean inmediatas o a largo plazo. Bien. Hasta ahí mi parte, ¿no era? Sí, si quiere leer la 98 y yo leo la 99 y termino en la 100. Perfecto. Vamos a la página 98. 98, ¿ya? Y vamos a leer los placeres del pecado. Además de hacernos creer que podemos pecar y quedar impunes, el engaño de Satanás hace algo más. En el huerto del Edén le hizo esta insinuación a Eva: no solo puedes desobedecer a Dios sin sufrir consecuencias negativas, puedes además gozar de ciertos beneficios si comes del fruto. Dice en letra roja que le dijo así en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que Satanás sugirió en realidad es que sean cuales sean las cosas, las consecuencias, perdón, que cosechemos, el placer y los beneficios que se disfrutan por hacer lo que se nos antoja valen la pena. Eva le creyó y nosotras también. Después de todo, si no creyéramos que íbamos a sacar algún provecho del fruto del pecado, ¿por qué le diríamos pecar? A todas luces. Esto fue lo que me motivó a la columnista de la revista Cell a dar el siguiente consejo. Un romance puede ayudarte a sobreponerte a un matrimonio frustrado y en algunas ocasiones llenarte del valor necesario para abandonar un mal matrimonio. En un sentido, Satanás tiene razón acerca de los resultados positivos del pecado. Según Hebreos 11:25, el pecado produce placer por un instante. Sin embargo, al final impondrá un pago devastador y no hay excepciones. Una amiga mía lleva en su billetera una lista de las consecuencias del pecado. Algunas son: el pecado roba el gozo, el pecado destruye la confianza, el pecado acarrea culpa, el pecado nos somete al dominio de Satanás, el pecado apaga el Espíritu de Dios, el pecado produce daño físico, el pecado causa dolor en el alma. Y todo esto está sustentado con la palabra de Dios. Cada una de estas confirmaciones, entre paréntesis, los versículos que confirman lo malo que es el pecado. Wow. Amén. Una lista, amén, bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos, bendiciones Bendiciones. ¿cómo estás, mi amor? Dios te guarde, Dios te bendiga. Aquí estoy presente. Amén. Bienvenida. Gracias, mi amor, gracias, Amelia. Vamos por la página final del 98 y ahora voy a leer la 99 y la 100 que se termina solo en rojo en la parte de arriba y terminamos la lectura para entonces entrar en el estudio. Así es que vamos a leer la 99. Correcto. ¿Ok? Amén. El pecado entristece el corazón de Dios. Esta es una lista de pecados, ¿verdad? Y ya la pastora Barahona leyó hasta la 98 al final y ahora seguimos con los pecados. Y yo creo que esta lista se puede agrandar, pero bueno, vamos a seguir. 99. El pecado entristece el corazón de Dios.
El pecado abre la puerta a otros pecados. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado produce temor. El pecado esclaviza. Y ahí, como dijo la pastora Barahona, tiene los versículos bíblicos donde sustentan esos pecados, ¿verdad? Amén. Cada vez que mi amiga se siente tentada a desobedecer a Dios en algún asunto, saca su lista y la lee. Entonces se pregunta, ¿en realidad estoy dispuesta a pagar ese precio? ¿Puedo pagarlo? En ocasiones, las consecuencias de nuestro pecado solo pueden verse meses o años después. Algunas veces solo se evidencian en la generación siguiente y algunas consecuencias tardarán hasta el momento en el que estemos ante Dios en el trono de su juicio. Esa es la razón por la cual persistimos en la insensatez de pensar que podremos salir bien liberadas de nuestro pecado. Así lo señala Eclesiastés. Por cuanto no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Uno de los propósitos de Dios en demostrar la retribución divina es darnos tiempo para arrepentirnos. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Con todo, el día de la retribución vendrá, y en ese momento cada hijo de Dios deseará con todo su corazón haber escogido el camino de la obediencia. Después de juzgar con el pecado y de disfrutar sus placeres por muchos años, al final, y demasiado tarde, el rey Salomón declaró convencido: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. En fin, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 8:12, capítulo 12, versículo 13 y 14. Y gloria a Dios. Ahí, Amén. wow, de verdad que el pecado es serio. El pecado es algo muy serio. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Hasta que no comenzamos a entender lo que es pecado, no sabemos que estamos pecando. Pero el Señor Correcto. nos perdona nuestra ignorancia. Si no sabemos, es otra cosa. Pero ya cuando ya lo sabes, lo leíste, lo entendiste, ya no hay, ¿verdad?, manera de que el Señor no te juzgue por ese pecado. Y vamos a pasar entonces a la guía de estudio, y vamos en la página 42. Y es cortito, que solo tiene 6 preguntas o 6 para dialogar. Y la primera dice, la verdad acerca del pecado. Y número 1 dice, descubre, en tus propias palabras, define pecado. En tus propias palabras, define pecado. Desobedecer a Dios. ¿Ok? ¿Y qué más? Para mí, con todo lo que veíamos de pecado, se me hace un poco difícil definirlo, porque es tan desastroso, pero yo le diría que es una bomba de tiempo, Una que bomba. no perdona, que va a explotar, es una bomba de tiempo, un Ujú, misil que nosotros mismos nos disparamos contra nosotros mismos. ujú. Amén. Yo puse, para mí el pecado es cualquier cosa que me separa de Dios. Cualquier cosa. A veces no, no sabemos ni qué es pecado, pero eso me atrae más que estar en la presencia de Dios. Vamos a ejemplo. Ay, me encanta la alabanza. Voy a estar 3 horas alabando y 5 minutos hablando con el Señor. ¿Es pecado o no es pecado? Porque
no te alabé y ahí me desahogué y ahí adoré y todo. Pero si no me lleva cerca del Señor la alabanza y la adoración y solo es porque me siento liberada y todo es yo, todo es mi yo, que yo me estoy liberada, que yo estoy, ay, gloria a Dios, tuve una alabanza preciosa y, ¿y dónde quedó el Señor? Ya eso, para mí, yo considero que es pecado amar la alabanza más que al creador de la alabanza, para mí. Amén. Todo lo que me separe de Dios. Si me acerca a Dios la alabanza, gloria a Dios. Pero si solo me entretiene y solo estoy en mi propio regocijo y Dios no tiene nada que ver en el asunto, solo lo nombro de vez en cuando en la alabanza, pero en realidad no siento ni al Señor, no siento ni la presencia de Dios, sino que yo estoy alabando, yo me estoy regocijando, yo estoy con mi flag sin banderas y qué sé yo qué, y le di 5 minutos de hablarle al Señor de tú a tú. Eso para mí ya, ¿verdad? Es un ejemplo porque del cuerpo, si sabemos que pecado, pecamos en el cuerpo, es pues diferente, ¿verdad? Sabemos que ya estamos pecando, pero hay cosas que no vemos, que a veces se vuelven idolatría o maneras de hábitos y nos apartan del Señor. Y a veces no son malas de por sí, pero Exacto, es que esa es la trampa, ¿no? Esa es ujú, la trampa que hacemos cosas que aparentemente son buenas, como usted muy bien lo dice, Amelia. Yo he notado que ahora especialmente los jóvenes están con las famosas bandas, ujú, y yo sé que hay jóvenes muy sinceros y todo, pero también conozco de jóvenes que lo buscan como un desahogo. Es una oportunidad para salir, para que los padres le den una oportunidad de ir a ensayar y de ahí felices se van a comer la hamburguesa después de los ensayos. Entonces, para ellos es un relax, lo esperan con ansia ese momento, pero no es para adorar al Señor. Y esto me recuerda de una ilustración que dice que había una vez un coro, ¿no? Que cantaban unas hermanas lindas y había de todo, ¿no? Y que había un viejito. Y que cuando la una cantaban, bueno, alabaré al Señor, él salía por ahí, alabaré, se salía del tono. Y las hermanas lo miraban enojados y hablaron con el director y hay que sacar a este viejito que no lleva las mismas notas. Y el viejito, pero él seguía cantando, desentonando, a veces quedaba mudo, se olvidaba de la letra. Total que murió el viejito, ¿ya? Y después murió una de las hermanas que llegaron también a la presencia del Señor y se encuentra allí que la presencia del Señor estaba el viejito y estaba en un lugar muy importante. Le habían puesto un lindo butacón, todo. Y la mujer dice, Señor, pero ¿cómo vas a haber sentado aquí este viejito? Que este viejito nunca cantaba bien y todo. Y entonces el Señor le dice, cuando él cantaba, lo hacía tan con el corazón, que era la única voz que escuchaba. Tú eres del coro, hijita, yo no te escuché, pero al viejito yo lo escuchaba, porque me cantaba con el corazón. Yo no escucho las notas ni la voz hermosa, sino con qué actitud vamos, ¿no? ujú, Porque a veces somos cantantes, pero no adoradores. exacto. Yep. Y Mm, él busca es que lo adoremos, no que le cantemos. amén. Y ahí es donde se puede volver un pecado. Ahí es donde está el versículo bíblico que me viene a la mente que dice, profeticé en tu nombre, Señor, hice todo esto en tu nombre, pero y el Señor dice, apártate de mí que nunca te conocí. Y esos son Así es. líderes, esos que están liberando, profetizando, ¿verdad? Que uno dice, wow, ese hermano, mira para allá como profetiza, para aquí, para allá. El Señor dice, nunca te conocí. Y yo le pregunté al Señor de ese versículo y dije, Señor, ¿y entonces cómo? Me dijo, cada vez que mencionan mi nombre, porque así me dijo el Señor directamente, me dijo, cuando alguien ora, libera o pide una sanidad en mi nombre, no es el vaso, sino porque yo respaldo mi nombre. Amén. Y yo me quedé, yo dije, wow, Señor, es cierto. Así es que Él respalda su nombre. Él dice,
es mi nombre es invocado, yo tengo que respetar mi nombre tiene el peso, no es la persona que lo dice, no es que si tiene mucha unción o poca unción o qué sé yo qué, sino es porque decimos en el nombre de Jesús. Y al decir en el nombre de Jesús, automáticamente el Señor responde porque su nombre es invocado. Y Aleluya. Qué hermoso. Amén. aprendí ahí, ¿verdad? Aprendemos que, y en el pecado, enseguida que nos olvidamos del Señor, ahí comienza el pecado, en cualquier cosa, en cualquier cosa. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos tenga, Él dice que seamos sobrios y apercibidos, porque Él busca a quien engañar, Satanás busca a quien engañar. Y aquí Claro. menciona muchos pecados, pero algunos por eso yo dije, la lista puede seguir. Puede seguir. Es interminable. Número 2, lee Génesis 2:15 y Génesis 3:24. ¿Qué proveyó Dios para Adán y Eva? ¿Por qué impuso Dios unas consecuencias tan severas por comer el fruto? Y vamos a Génesis 2:15, a ver qué dice. Acá. Listo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Yo lo tengo. Ok. ¿Lo leo? Sí. Ok. Se me pasó la página, que bárbaro. Ya, 2:15. Amén. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Entonces dice Génesis 3:24. Entonces vamos a contestar las preguntas. ¿Lo leo? Sí. 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto en Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Pues en las preguntas dice, ¿qué proveyó Dios para Adán y Eva? La primera. Y yo creo que la contestación entonces está en Génesis 2:15. Y dice que le había proveído Dios a Adán y a Eva y fue el huerto del Edén. Correcto, amén. Entonces, ¿por qué impuso Dios unas consecuencias tan severas para comer un fruto? Y la respuesta está en 3:24. Y yo puse, lo echó del Edén. ¿Por qué impuso Dios unas consecuencias tan severas? Porque le había dado todo. Le había dado todo en el huerto del Edén. Y ahora, por comer, lo único que no debía comer era de la fruta. Y lo hizo, pues el Señor lo echó. Claro, por desobedecer. Uh-huh. Uh-huh. Aquí aparentemente se lo ve como que Dios estuviera disciplinando, bueno, es disciplina, no castigo, ¿no? Porque Dios disciplina, no castiga. Pero yo aún veo ahí el amor de Dios, porque estaba preservándolos. Del amor Si que... ellos seguían allí y comían el árbol de la vida, se iban a quedar malos, re malos para la eternidad y no habría habido lugar para que Cristo los redima. Entonces, prácticamente, a veces así actuamos los padres, ¿no? Parece que la disciplina fuera fuerte,
le quitamos algo que los hijos dicen, no, pero ¿cómo me va a quitar esto, este privilegio? Pero es para evitarles males mayores a futuro. Entonces lo que Dios hizo, ¿no? Al sacarlos del Edén y poner allí arcángeles y poner Querubines. querubines, perdón, gracias, Sí, y la pastor. espada y todo lo demás, estaba era preservándolos, cuidándolos, diciéndoles, hijitos, yo sé por qué los castigo. Porque el mal, si comen eso, los dejo ahí, será peor. Porque ya desobedecieron una vez, de ahí en adelante, ellos iban a estar vivos en la fiesta y en el huerto, comiendo todo lo que querían y no iban ni a respetar el árbol de la vida. Correcto, amén, porque ya lo habían comido. Claro, Amén. habían rebasado esa línea de respeto. Ujú. Leímos que el Amén. pecado trae más pecado. Eso sabe Dios lo demás que iban a seguir haciendo Sí, en el huerto. Dañaban el huerto. sí, Dañaban el sí. huerto. Ok. La número 3 dice, según Romanos 5, 12 y 18, ¿cuál fue el efecto del pecado de los primeros seres humanos en el mundo? Romanos 5, 2, 12, 12 al 18 o 12 y 18. 12 y 18. Ya, yo tengo aquí 12. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Amén. Entonces el efecto del pecado que trajo muerte, ¿no? Y, Trajo muerte. ujú, y el 18, o sea, entró por un hombre el pecado y ahora por otro hombre, según el versículo 18, por la transgresión que vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En otras palabras, otro hombre tenía que justificar ese pecado. El pecado reinó para muerte, vino y trajo muerte física. Yo puse que trajo muerte física, no solo física, sino espiritual y la condenación. Eso es lo que trajo el pecado. Y ahora, por ese pecado de Adán y Eva, todas las generaciones son condenadas, ¿verdad? Gracias a Jesús que vino y nos quitó eso. Ahora la otra dice reflexiona. Aún si nadie descubre jamás tu pecado, ¿quién lo conoce? Ve el Proverbios 5, 21, 20 y 27. Me gusta porque tenemos versículos bíblicos y a veces hace falta la palabra que comprueba, ¿verdad? Que es el guión. Proverbios 5, 21. Porque lo, Proverbios 5, 21. sí. Entonces tiene 5:21, también el versículo 20, Sí, 20 y el capítulo ya, 20, 27. ya, 5, 21, ya, y 20, 27. Proverbio 20, 27. Ya, 5, 21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Amén. Y el 20, 20, 27 dice,
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Amén. Y dice, aun si nadie descubre jamás tu pecado, ¿quién lo conoce? Y la otra parte dice, el temor del Señor supone vivir conscientes en todo tiempo de la presencia de un Dios santo que todo lo sabe. ¿De qué manera esa conciencia te puede proteger del pecado? Y eso es algo que, ¿de qué manera la conciencia te puede proteger del pecado? Ahora, yo entiendo que una persona que no conoce al Señor todavía tiene una conciencia. Así es, Y nosotros cuando conocemos al Señor ya no es tanto la conciencia, sino el Espíritu Santo. así es. Entonces, es muy importante entender esa diferencia, porque decimos, no te preocupes que la conciencia te alcanza. Sí, es cierto, la conciencia sí, pero para mí es más fuerte cuando el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no, eso no es así, ¿qué hiciste? Eso no es así, eso no es como yo quiero que actúe, que sea, que haga. Y para mí es más fuerte cuando el Espíritu Santo habla que mi conciencia, porque la conciencia yo la puedo, le doy una justificación y se calla, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo sigue. Ya te dije la primera vez, ya te dije la segunda vez. Y ya la tercera, para mí te da bastantes avisos, pero fuertes, fuertes, que rápido para mí uno cae en cuenta, ¿no? Esa porción del estudio me gusta mucho porque aún también yo veo tanto amor de Dios para los inconversos, para toda la humanidad, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero Dios también ha puesto en los hombres, La- aún en los no, aunque le quieran poner como taparlo, ¿no? Cuando cometen un pecado, pero aún el inconverso sabe que está pecando, porque nadie hace las cosas. ¿Por qué se ocultan? ¿Por qué si un inconverso roba en una tienda, se va al mall y roba en una tienda? Mira primero las cámaras, lo hace escondido, porque si no tuviera conciencia de que está haciendo algo malo, coge y sale, ¿ya? ¿Por qué la mayoría de las cosas, los pecados, por ejemplo, la prostitución, los adulterios, se hacen en lugares ocultos? Las parejas se van a lugares no públicos, se van a lugares ocultos, las prostitutas en la oscuridad de la noche están en las calles, ¿ya? ¿Por qué? Porque, y si le dicen, y si tu hijo, porque yo conocí una, supiera de esto, uy, ni Dios quiera, dice, qué vergüenza, esa es la la conciencia, vergüenza. ¿ya? Ladrones mismos roban y salen corriendo, porque si saben que si los coge la policía, bueno, entonces Dios es tan bueno que nos ha puesto aún a los inconversos como ese semáforo, ¿no? Esa luz que empieza a titilar ahí, peligro, peligro, peligro. Ahora que uno se haga el indiferente, no quiera tomar en cuenta, la alarma la apague, ya es otra cosa. Pero de que Dios avisa que uno estaba haciendo algo mal, Dios avisa. Y gracias a nuestra conciencia y al Espíritu Santo, porque ya es doble Así, factura para, pero doble campana. sí, sí, de una manera puedes callar a Dios acá, lo callas por acá y por acá te sale el Espíritu Santo, por acá te sale la conciencia. Como dice el ángel blanco y el ángel negro, hágalo, y Así, el ángel vestido de blanco, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Sabes que si lo haces, lo que te va a pasar? Así es que tenemos hasta eso, hasta, y a veces el Señor envía hasta personas que te dicen, que
que hablan contigo y no saben nada de lo que tú estás haciendo incorrecto, pero ellos dicen algo que te llama la atención y tú dices, wow, es verdad, eso no estaba correcto. Y yo dije, wow, Espíritu Santo, gracias, porque tú no nos dejas de hablar, no nos dejas de avisar, nos corriges, aún durmiendo tú nos corriges, ¿verdad? Y para mí le doy Así es. gracias al Señor, de verdad que A sí. veces uno escucha una prédica, va a la iglesia, lo que sea, y uno dice, pero si todo el mensaje fue para mí, Ajá, ajá. ¿cómo sabía Dios eso, no? ¿Cómo sabía el pastor? No, el pastor no, pero Dios sí lo sabía y ahí te mandó el mensaje, ¿no? Algunas, Como una lumbrera, justamente. algunas personas dicen, alguien le dijo al pastor, porque me dijo todo lo Mm, que... Eso fue que le fueron con chisme al pastor. Oh my God. Ok, vamos a ver la número 5. Dice, puede que tú no creas de manera consciente que puedes pecar y quedar impune. Sin embargo, todas vivimos como si a veces creyéramos esa mentira. Da un ejemplo de un pecado que cometiste sin detenerte realmente a pensar lo que te costaría. A veces uno hace las cosas, yo diría, como encubrir quizás a una hermana o un hermano, encubrirlo. Para mí, o sea, que esa persona esté diciendo algo incorrecto de la otra y algo que duele mucho y, ay, yo no me voy a atrever a repetir lo que dijo esa hermana. Si ella viene a preguntarme, ¿qué yo le voy a decir? Entonces, para mí, parece que tú estás haciendo el bien, pero en realidad estás encubriendo. Y yo digo que ahí es un pecado que se comete sin saber las consecuencias. ¿Por qué? Porque después ahora aparece una semana más tarde y dice, no, pero la hermana lo sabía, Amelia lo sabía y no digo nada. Entonces, como quiera sale a la luz, cuesta, entonces ahora quedas mal con las dos, con la que lo dijo y con la que no le dijiste. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, encubriendo, mm. aunque no sea algo malo, pero una mala actitud, algo que no es bonito, entonces no, quizás dijo hasta una verdad, pero no salió de un corazón limpio, sino como tirando una daga. Y entonces queda uno mal, de todas maneras. Entonces, eso para mí es pecado. Exacto, Eso es pecado, porque entonces no estoy siendo sincera. exacto. Amén. Y entonces cuesta ahora pedirle perdón a la una y pedirle perdón a la otra, aunque yo no tiene nada que ver. Pero se tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque las dos están ofendidas de una manera o de otra. Aunque de mi boca no sale nada, a veces ofendemos sin saber, no nos damos cuenta. Y ahí son, cuando el Señor lo revela, digo yo pienso que esto es un ejemplo que puedo poner aquí. Y que A cuando, veces somos un Claro. poquito, diga, yo que diga, a veces somos un poquito ligeros en comentar, ¿no? Por eso tenemos que cultivar la prudencia y la discreción, ¿no? A veces uno no lo quiere hacer intencionalmente, pero como se dice vulgarmente, se me salió. Por decir algo, mire el caso de Pedro. Pedro amaba a Jesús. ¿Y cómo lo amaba? Sin embargo, en un momento de miedo, de temor, cometió el error de negarlo, ¿no? Y eso se arrepintió, creo, el resto de su vida, de haber tenido ese momento de flaqueza, de no haber meditado antes de contestar, etcétera. Entonces, a veces, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? sin querer queriendo. Somos muy impulsivos a veces, ¿no? Sí, demasiado impulsivo. Sí. Entonces, a mí me ha pasado cientos de veces. Entonces, yo ahora escucho más que hablo aquí, por eso me gustan los miércoles, porque es mi oportunidad de hablar. A mí me gusta bastante hablar, pero normalmente yo ahora yo casi no hablo.
Yo más escucho, observo a la persona y voy pensando, porque yo digo a veces, sin querer voy a ofender o Ujú. voy a hacer provocar una disputa, algo. Entonces, siempre yo, con Vicky tenemos siempre que oramos y decimos, Señor, danos 3 veces, Señor, prudencia, prudencia, prudencia. Amén. Sí, no es verdad. Y no entendemos a veces que ofendemos de esa manera entramos en pecado, porque digo yo, son pecados que no parecen como un pecado tan grande, pero si hay Pero un, es algo incorrecto. Y cuesta entonces pedir el perdón de corazón, y igual que, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. ¿No? Y las consecuencias de cosas que suceden así es la separación de ti con tus hermanos, tus hermanas, sea un compañero de trabajo, sea un vecino. Esas son consecuencias, entonces cuesta también volver a hacer esa unión pura con esa, ¿verdad? Una unión pura, tener siempre, ser libros abiertos. Yo digo, Dios mío, tú dices que seamos libros abiertos que todos nos puedan leer. En otras palabras, no tener nada escondido, ser como somos, bien o mal, o ahí a mitad, no perfecto, pero ser libros abiertos para que todos nos puedan leer. Y aprendimos transparente. sí, a través de entender lo que al Señor le agrada. Y Jesús era bien, ese era un rajatabla, porque él decía, así es, y mira, son, como decía, tumbas emblanquecidas. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Y los insultó, pero, pero bien delicadamente. Yo dije, wow, ustedes son como tumbas emblanquecidas. Y como, Emblanquecido. wow, pero son tumbas. No es que son buenas, son tumbas. Y yo dije, Señor Padre, ayúdanos a entender esa sabiduría para poder estar bien delante de los hombres y delante de ti. Porque al final y al cabo, ya que le voy a dar las cuentas a Dios, pero también Él dice que vivirán en paz, que viviremos en unión, que nos tenemos que amar aquí, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque en el reino vamos a estar, vamos a compartir una eternidad. Nos, Amén. y el pecado nos separa A de ser todo. tolerante. Y el pecado nos separa de todo eso, todo lo que Dios quiere que hagamos. El pecado nos separa. Eso para mí es un costo muy alto. Es un costo demasiado alto de yo perder comunión con mis hermanos y comunión con el Señor, porque entonces ahí se daña la comunión, se daña la pureza de ser uno transparente, se daña. Entonces tienes que estar buscando vueltas y no hablan a mitad, no dicen la completa por esto, por lo otro. Yo digo, Señor, ayúdame a hacer, quiero ser así en ese carácter. Yo digo, Señor, déjame ser como tú en esa área, que uno hable, pero que diga lo que es. Y entonces el Señor ahí no nos cuesta nada, pero si le damos redondeo, como el Chavo dice, imagínate en qué quedamos. Así que aprendí que el pecado hay que enfrentarlo. Ya cuando uno ve que uno va a caer en ese lazo, porque esas son las trampas. Las trampas, el enemigo nos trae trampas por todos lados, incluso hasta si estamos casadas o con nuestros propios hijos. Ay, no le voy a decir eso porque lo voy a ofender. Dígale lo que le tenga que decir en amor, en respeto, porque si no lo voy a En ofender. amor. En amor. Ujú. Del corazón emana la vida, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo que mientras tengamos nuestro corazón abierto, que el Señor lo pueda moldear, entonces dejamos el pecado. Ya el pecado no caemos tan fácil en trampa. No digo que nunca vamos a caer, pero digo que no es tan fácil caer en trampas, las trampas del enemigo. Exacto. Amén. Amén. Así es. No tan rápido. Ya ven, Amén. ya está la sabiduría, ¿verdad?
El Señor nos da, nos ayuda, Amén. nos ayuda. Y cada vez que... Y día a día vamos cambiando, ¿verdad? Día a día el Señor va trabajando en nosotros y a medida que pasamos pruebas, experiencias, hemos dado pasos falsos, el Señor trabaja en nosotros con amor, haciéndonos ver, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no hubiésemos hecho esto? Esto hubiese sido el resultado. Y saboreando el trago amargo de haber fallado, no, eso nos permite pues ir creciendo espiritualmente, madurando y siendo más sabias, ¿no? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo, porque muchas veces el Espíritu Santo nos advierte, nos dice las cosas y nosotros siempre terminamos haciendo lo que a nosotros nos cree, nos parece. Pero hoy por hoy, gracias a Dios y bendito sea el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que nuestro oído se va afinando a su voz, nuestra disciplina va más como acorde a la palabra, vamos entendiendo mejor la palabra de Dios y tenemos el oído afinado para escuchar su palabra y hacer su perfecta voluntad, porque si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, no tenemos problemas, no nos vamos a meter en problemas. Entonces, de que tenemos que pasar pruebas, sí, porque forma parte del proceso de nosotros, pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Amén. Qué lindo lo que dice Margarita y para mí es como un testimonio vivo porque yo sí conocí a una Margarita adolescente, linda, reina del Colegio Guayaquil. Margarita fue mi alumna y Amén. ella fuera una de las bellezas más recordadas que tuvimos en el colegio porque siempre fue linda, alta. Pero como toda mujer y todas hemos pasado por procesos, también conocí alguna etapa de su vida y ahora verla tan madura, tan sabia, que sabe lo que quiere, a dónde va. Es lindo porque no solamente es para ella, no solamente es el proceso, sino que ahora ya eres un testimonio para sus hijos. No sé si Margarita ya tenga nietos. Sí, tengo 7, pastora. ¡Wow! Fíjate, me ganaste, Margarita, me ganaste. Tengo 7 hijos, 7 nietos. El número perfecto. Yo Amén. tengo 6, pero ya te gano porque tengo un bisnieto, el Ah, primero. Ya Dios, Logan, Logan. bendito sea Dios. Entonces, qué lindo, ¿no? De ver la evolución que no solamente es para nosotros, sino que es prácticamente nos convertimos en ejemplo de otros, testimonios vivos. Porque por decir algo, alguna vez que yo corregí a mi hija, ellos sabían un montón de errores que yo había tenido. Y ella me quiso, adolescente, me quiso avergonzar. Me dijo, pero mire quién habla, me dijo. Usted como que nunca se ha equivocado en la vida. En otra época yo hubiera, creo, hasta sacado la mano y le decía malcriada. Pero ahora le dije, la abracé y la miré a los ojos y le dije, hija, precisamente por haberme equivocado tanto en la vida, es que yo no quiero que tú pases lo mismo. Amén. Amén. Y ahí la muchacha se dobló, lloramos juntas, nos abrazamos y me dijo, es verdad, mami, es verdad. Usted se equivocó, pero nos ha demostrado que ha cambiado. Entonces, qué lindo, Margarita. Amén, pastora. Gracias. No, de verdad que el mundo da vueltas y es la gracia de Dios que nos sostiene para poder ser transformada, dejarnos moldear, dejarnos echar fuera el pecado y permitir que Dios trabaje en nuestros corazones, porque a veces puedes estar 50 años en el Evangelio y no ha habido un cambio. Eso sucede. Entonces, dejar que el Espíritu Santo moldee es tan precioso porque vemos, y usted ahí vio, ¿verdad? Vio a Margarita ahí madurar. Y eso es lindo, ver los frutos del Espíritu. Eso es lo que al final del día el Señor dice, aquel que no dé fruto, lo va a cortar. Así es que por los frutos Amén. conocen los hijos de Dios, por los frutos. Ahí no tengo que, si tienes unción, no tienes unción, que cantas lindo, que no cantas. A mí nada de eso me impresiona,
Por los frutos Así es. conocen los hijos de Dios, por sus frutos. Y a veces nos equivocamos y hacemos algo mal y nos arrepentimos y decimos, Señor, ayúdame a no ser así, ¿verdad? Y Él nos redarguye el Espíritu Santo y cambiamos y la próxima ya no lo hacemos, ¿verdad? Y el fruto va mejorando, Amén. va endulzándose un poquito más. Ahí sí pega como dicen en el mundo, ¿no? Cuando a uno en el piropo a esas señoras ya de maduras y los hombres en la calle le dicen, mamita, tú estás como el vino. Mientras más envejece, más sabroso está, Más ¿no? sabroso está. Pero, pero en los caminos del Señor y ya hablando espiritualmente, a nosotros nos pasa eso. Mientras más va avanzando, más, si se quiere, envejecemos físicamente, pero vamos madurando, vamos floreciendo, vamos retoñando por dentro, reverdecemos, Ujú. nos ponemos más bonitas y vamos madurando, dando más frutos. Por eso dice, aún en la vejez darán frutos, fructificarán. En Se la- trata de estos frutos, el fruto del Espíritu, ¿no? Vamos Amén, gloria a Dios. aprendiendo. Y dice Somos unas mamazotas. la mamá, ay Señor, no, es cierto, Amén. las mamazotas. La número 6 responde, dice, volvernos más conscientes de las consecuencias del pecado nos ayudará a evitarlo. En eso estamos hablando. Con base Ujú. en las Amén. escrituras y en tu propia experiencia, escribe una lista de algunas consecuencias del pecado. Tal vez quisieras llevarla contigo esta semana para que cuando te sientas tentada a pecar, considere las consecuencias antes de tomar decisión. Amén. Bueno, la lista, si vamos a llevar una lista, yo tengo que llevar mi Biblia, lo que yo llevo. Cada vez que la miro, ok, aquí tengo que concentrarme, porque si me concentro en la lista del pecado, olvídate, no llego lejos, no llego lejos. Entonces, Así es. bueno, yo aquí puse que cuando pecamos perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, nos volvemos más tolerantes al pecado, separamos a Dios de nuestra vida, porque cuando estamos haciendo algo incorrecto, nos creemos que si no le hablamos a Dios, mientras estamos haciendo lo incorrecto, Él no se va a dar de cuenta, ¿sabes? No me está mirando, no me está mirando. Y eso nos separa de Dios. Entonces, el pecado vuelve poco a poco, poco, ya dejamos el hábito de orar, dejamos el hábito de leer, dejamos el hábito de hablar con la hermana. Ya las hermanas que nos van a llevar a cuenta, que nos conocen, que nos van a llevar a cuenta, ya no las llamamos, ya no queremos estar con ellas, ya no, no estoy, me llaman, no estoy ocupada, ¿para qué? Entonces el pecado te separa, no solo de Dios, sino de tu soporte, de your support system, de tu network de support system. Ya, y ahí es que yo me baso, porque cuando no toco una hermana se pone bien reservada, bien callada, y yo digo, no, voy a llamarla porque algo aquí está. Y entonces resulta que sí, el Espíritu Santo me dice, sí, llama, llama, porque algo no está bien. Y ahí nos damos cuenta y llamamos a la hermana, mira hermana, no sé lo que estás pasando, pero aquí tienes a alguien que puedes decirle lo que sea, que no estoy aquí para juzgarte, sino para amarte, y tienes que volver a entrar en lo que hacías, en la comunión, en reunirte, en todo, porque el enemigo busca a quien devorar, y si te coge a solas te va a matar a palos. Y yo le dije, y me dijo, ay Señor, es verdad, despierta, despierta, despierta y sacúdete y echa para adelante. Entonces, pienso que es importante estar apercibida y ver a nuestras hermanas que si acaso estamos pasando problemas difíciles, momentos difíciles y necesitamos
Y si están en pecado, vamos a lo que es, a veces están en pecado y no se sienten cómodas, no están bien, pero ahí de ahí podemos darle la mano y no, ¿verdad? Hasta que de ahí pueda salir, de ahí puede salir. Y lo he visto casos de que entran en pecado, salen del pecado y me miran y yo no, mija, no, ya es tarde, no vas a llorar por lo que hiciste, ahora vas a llorar para no hacerlo más, ¿ok? Amén. Está bien, muy bien. Amén. No llores, no llores por lo que hiciste, no me vengas con el lloriqueo de lo que hiciste. I don't care, yo no quiero los detalles. Lo que quiero es que tú no lo vuelvas a hacer. ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? Sí, ok. ¿Me vas a llamar cuando estés tentada? Sí, ok. Así sea a las 3 de la mañana, le digo, porque la tentación viene de noche. Así es que me llama. Te digo que el Señor, eso Él quiere que nosotros nos llevemos a cuenta. Si alguien tiene tendencia, si tengo tendencias a pecar y usted ve algo en mí, mire, llévenos a cuenta, llévame a cuenta. Mejor llévame a cuenta ahora que yo me pierda. Llévame a cuenta, llámame, hermano. Correcto. Amén. Está mal, eso está mal, Amelia, tú lo dijiste mal, lo hiciste mal. A mí me encantan cuando me dicen, no, eso es que eso es mal. Yo digo, ok, ¿dónde? Por favor, explícame, porque no lo veo. Si no lo veo. Y si, porque el orgullo a veces es el que no nos deja ver el pecado, que a veces tenemos pecados o hacemos cosas incorrectas y nuestro orgullo, para que no me vean menos espiritual o no me vean, ay, ¿qué hizo? Mira lo que hizo. Nada de eso delante del Señor, no, no, tenemos que doblegar y someternos y dice la palabra sometió los unos a los otros. Amén. Entonces, pienso que ahí el pecado está a la puerta. Aquel que la abre es otra cosa. Y yo digo, Señor, yo no quiero andar con una lista porque si no, olvídese, tendré que andar con un cuaderno y con la Biblia, porque imagínate. Pero aquí dice que también te enfrías espiritualmente. Cuando estás en pecado, Sí. cuando sigues cayendo en ese pecado, te enfrías espiritualmente, ya no quieres oír la prédica, ya no quieres leer la Biblia, ya, ay, no quiero salir con esa hermana, mejor me voy con esta, que nos reímos mejor. Y cuando vienes a ver, por ahí te lleva la amiga y te reíste mejor con esa, la hermana era aburrida, y cuando vienes a ver, andas por donde no tienes que andar. Y Correcto. Amén. Así mismo es. así es que no sé. Y dice aquí, al final de la 43, dice, Padre, entiendo que el pecado es muy real, tan real que tuviste que pagar el precio por mi pecado por medio de la muerte de tu Hijo, Jesús. Señor, tú sabes que todo de mí, mis pensamientos, mis motivaciones y mis deseos. Ayúdame a ser consciente de tu presencia a lo largo de este día. Guarda mi corazón y manténme alejada del pecado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como el Padre nuestro, ¿verdad? Dice Padre Sí. nuestro que Amén. estás en los cielos, santificado. Entonces dice, como yo perdono, así el Señor me perdona, ¿no? Amén. Así es que, Amén. Así es. ¿no? Y estuvo cortito el de hoy. La lectura era larga, pero las Sí. preguntas eran cortas. Hoy encontré que el bueno, pues entonces ahí terminamos. Y la pastora Barahona, si nos quiere orar para que terminemos. Cómo no, gracias. Amén. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran amor hacia toda la humanidad y especialmente para las mujeres, Señor. Tú tienes algo tan especial con nosotras. Nos mimas, nos cuidas, nos preparas, nos alientas. Gracias, Señor,
porque cada miércoles tenemos esta cita divina. Bendice a todas las hermanas de este grupo, no solamente de los estudios, sino que también tienen otras actividades en este maravilloso grupo, como ayunos, oración diaria, etcétera. Gracias, Señor. Tú conoces sus tiempos, tú conoces sus necesidades, tú Amén. conoces, Señor, sus horarios, y sabes, Padre, que las que no están en determinados horarios no es porque no quieran estar, porque ya nuestro corazón está contigo. Ya nosotras no podemos vivir sin ti, Señor. Amén, Donde Señor. estemos, Padre, tú estás con nosotros, en nosotros, sobre nosotros y nosotros contigo, Padre. Pero qué lindo, Padre, para aquellas que ya estamos en la casa, poder esperarte, esperar, Señor, esta galería, compartir con mis hermanas, aprender de ellas, Señor, regocijar nuestra mirada al verlas que están sanas, que tienen fuerzas, que todavía trabajan, que como hoy, Padre, enterarme que Margarita ya tiene 7 nietos, Padre. Qué lindo, Señor, ver a Amelia activa, Señor, motivándonos a las mujeres, Señor Amén. amado. Bendice, Señor, este tiempo Sí, y Padre. que todo lo que hemos escuchado lo llevemos a la práctica y lo compartamos con otros, porque no se trata solo de nosotros, sino de difundir la verdad del reino, para que muchas mujeres sean liberadas de las mentiras y del engaño que Amén. desde el origen, Padre Santo, se nos dio. Gracias por esta libertad, la libertad con tu palabra, Señor, con tu verdad. Bendícenos, Señor, y guárdanos el resto de la semana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Qué lindo. Amén. Gracias, Margarita, por estar usted, pastora, y seguir Amén. un día a la vez, ¿verdad? Esperando en Dios hasta el próximo miércoles, que Dios nos dé la fortaleza para seguir para adelante. Amén. Dios me bendiga. Amén. Dios me las bendiga y que descansen. Amén. 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 Pastora, bendiciones. Gracias, Margarita. Bendiciones. Besito. Dios me la bendiga. Gracias, mi hija mía. Llámeme. Ya, no sé si tenga tu teléfono. Pídeselo a Vicky, que vi que tiene mi WhatsApp. Yo le escribí ahorita. Oh, ya, perfecto. Ya, listo. Ahí le paso mi número. Ya, mamita. Ya, pastora. Bendiciones. Oh, Besitos. gracias, mi amor. Hasta luego. Bye, mi amor. Bye. Saludos al pastor José Luis. Así está bien, amén. Ahí Sí, está. saludos. De aquí mañana o pasado los llamo porque Sí, muy quiero bien. hacerles una consulta y también saludarlos. Está bien, muy bien. Hace tiempo que no oigo a mi pastor tan lindo. Hasta Sí, luego. ok, bendiciones.